Pues compañeros, miren, vamos a seguir con la segunda parte de esto, ¿verdad? Una cuestión épica, ¿no? No es cierto. Estábamos viendo que para que haya una liberación de energía se tiene que cumplir con el triángulo de la combustión. Y a través de la combustión, los combustibles en presencia de un carburante liberan energía, y esta energía mueve pues lo que sea. Si hay que hervir agua, pues mueve las moléculas del agua para que éstas hiervan. Si hay que mover un carro, pues mueve el motor para que este avance, etcétera. Entonces tenemos oxígeno, calor inicial o calor de ignición, y tenemos el combustible. Y ya vimos cómo es en un automóvil. En los seres vivos esto pasa de otra manera. Aunque también se requiere energía, también se realiza una oxidación y también aplica el triángulo de la combustión. Nada más que obviamente no es una oxidación ultra rápida, no es una oxidación, digamos, notoria al nivel macroscópico en el que nosotros vivimos, sino que esto ocurre a nivel atómico, a nivel molecular e inclusive a nivel electrónico, porque las reacciones de oxidación es lo que ocurre. Algunos elementos en electrones, otros los atraen. Y bueno, como parte de esta analogía que van a hacer, van a tener que comparar lo que pasa con la gasolina en un carro a lo que pasa con una persona. Y en este caso, el oxígeno que está presente en el aire en un 20% nada más, pues entra al cuerpo humano a través de la nariz, pasa a la laringe, de la laringe a la tráquea, de la tráquea a los alvéolos pulmonares que están irrigando tanto el pulmón derecho como el izquierdo. De ahí va a haber capilares sanguíneos que van a tanto a llevar oxígeno hacia la sangre como van a eliminar dióxido de carbono, que es obviamente un producto de combustión. Si ustedes se dan cuenta, tanto los carros como las chimeneas, como cualquier combustible que se esté quemando, libera un gas negro que es el dióxido de carbono. Nosotros también lo eliminamos, no en esa cantidad ni obviamente de esa forma tan notoria y a veces tan espectacular, ¿no? Como podría ser algún incendio forestal, que desgraciadamente pues es espectacular en un mal sentido, porque pues es un daño tremendo a los ecosistemas, pero eliminamos igual dióxido de carbono aunque no lo veamos. ¿Dónde ocurre todo esto? En los alvéolos pulmonares, que están llenos de capilares sanguíneos, los cuales luego van a colectar se va a colectar la sangre tanto en arterias y venas pulmonares, que van a llevar sangre oxigenada al corazón, y el corazón a través de la arteria aorta con su arco aórtico va a distribuir la sangre a las diferentes arterias del cuerpo, sangre que ya está oxigenada, que viene de los pulmones, ¿verdad? En un circuito que se llama circulación menor, para luego dar paso a la circulación mayor, donde ese oxígeno llega a todas las células a través de las arterias, y lo que se regresa hacia afuera y tiene que expulsarse es el dióxido de carbono, la sangre que viaja a través de las venas. También se le llama pues sangre venosa, obviamente. Bueno, ok, aquí el punto es que uno de los tres elementos del triángulo de combustión, que es el oxígeno, bueno, pues ya vimos cómo entra, quién lo transporta, que es la sangre a través de una sustancia que se llama hemoglobina, que en el centro tiene un átomo de hierro. Y entonces ese átomo de hierro, ¿verdad? Pues es el que va a atrapar el oxígeno y luego lo va a liberar, va a permitir que se libere para que ese oxígeno entre a los tejidos, de los tejidos pase a las células. Todo compuesto, molécula, gas, agua, etcétera, tiene que entrar a las células, no puede estar dando vueltas
y vuelta solamente por arterias y venas. Tiene que entrar a las células. Entonces aquí tenemos las siguientes incógnitas. ¿Qué es lo que hace el oxígeno y cómo entra a los sistemas? ¿Hacia dónde viaja? ¿Cuál es su papel? Si estamos diciendo que la respiración es una combustión y estamos comparando con lo que pasa con un automóvil, entonces pues tenemos estas incógnitas. En el automóvil ya sabemos, ¿no?, que entra al motor el oxígeno por las válvulas de admisión, se produce un calor de ignición por la corriente eléctrica que forma en las bujías un chispazo, y que la gasolina es ese combustible que se deriva del petróleo para que pueda usarse como un combustible efectivo en un motor de combustión interna. En el caso de los seres vivos, y en particular los seres humanos, pues están estas tres incógnitas hasta este momento. Ya explica una: el oxígeno cómo entra y a dónde se dirige. El oxígeno tiene que llegar hasta todas las células del cuerpo. Ahora, ¿para qué sirve cada uno de estos elementos en un ser vivo? La respiración es una oxidación. Ya habíamos determinado que una combustión, la quema de combustible, es una oxidación rápida. Esta es una microoxidación o nanooxidación o atómica, o una oxidación a nivel molecular, a nivel atómico, inclusive a nivel electrónico, como se los dije. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el oxígeno que se usa en la respiración es quien recibe los electrones. El oxígeno obviamente es una sustancia oxidante, como su nombre lo indica. El combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se cambia o transforma su estructura química, y es el que libera esos electrones que tiene que recibir el oxígeno. Ahorita vamos a ver quién es el combustible inicial y en qué combustible refinado se transforma. Debemos de tener una ignición o calor de activación, y es la energía que se precisa para aportar para que el combustible y el comburente, es decir, el oxígeno, al cual se le llama comburente, reaccionen en un tiempo y espacio determinado. Nosotros tenemos una temperatura corporal permanente que precisamente está dada por estos procesos de liberación de energía, que es de 36.5 grados aproximadamente a 37 grados máximo, y a 37.1 en adelante estamos hablando ya de un poco de hipertermia. 37.6 ya estamos hablando de una fiebrula. 37.7, 37.8 estamos hablando de una fiebre. Bueno, entonces, ¿pero de dónde sale ese calor? Precisamente sale de la energía que obtenemos de los alimentos y que es transformada a otro tipo de energía más rendidora, un tipo de energía que es muy fácil de transportarse, que está presente en todos los seres vivos y que se llama ATP, de una vez se los digo, que se deriva de otra sustancia altamente energética que se llama glucosa. Eliminando uno de estos tres factores, la combustión se detiene o no se lleva a cabo. Entonces, el oxígeno necesario para la oxidación llega a través del proceso respiratorio. Y ese proceso respiratorio no solamente es el acto de meter oxígeno en los pulmones y sacar dióxido de carbono y ya, no, ese es el inicio apenas. Porque los pulmones que reciben el oxígeno y que luego es atrapado en los alveoles y es transportado por las arterias, pues es impulsado por el sistema circulatorio, es decir, por el corazón y las arterias, a todos los órganos, aparatos y sistemas, y tiene que ingresar a todas las células, del cuerpo. Aquí lo estamos viendo. Esta es una arteria por la cual fluye sangre con oxígeno, y el oxígeno se desprende y entra a las células, y no se queda ahí nada más. Tiene que llegar ese oxígeno al citoplasma y de ahí a la mitocondria, que es como nuestra refinería. Así como se refina petróleo en una planta química para transformarlo a gasolina, acá es similar, y esta es parte de su analogía. Acá no es petróleo, sino es glucosa, un azúcar que está presente en la mayoría de los alimentos, y que al ingresar también a las células es transformada
en una sustancia final que se llama ATP. El combustible primario lo ingerimos en la alimentación y es la glucosa que consumimos en los alimentos, en especial en frutas, verduras, alimentos endulzados de origen industrial, jugos, etc. Esta azúcar tiene que ser transformada, es decir, tiene que ser refinada, porque el azúcar por sí misma no nos aporta energía en sí, así como el petróleo no aporta la energía para el carro. Tiene que ser transformado a gasolina. Aquí el azúcar tiene que ser transformada a ATP, por eso es un combustible primario. Y hay 3 procesos que la glucosa tiene que pasar para ser transformada a ATP. Esta glucosa primero tiene que pasar por un proceso que se llama glucólisis, luego por un conjunto de reacciones cíclicas que se llaman así, ciclo de Krebs, y finalmente otro conjunto de reacciones que se llama cadena transportadora de electrones. En la glucólisis que ocurre en el citoplasma de las células, se oxida la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula y es transformada a otra sustancia que se llama piruvato. Este piruvato se transporta hacia la mitocondria y a través de un conjunto de reacciones que se llaman ciclo de Krebs se encarga de liberar grandes cantidades de electrones y protones que serán transportados a otra región de la mitocondria para iniciar algo que se llama cadena transportadora de electrones. En la cadena transportadora de electrones se crea un gradiente electroquímico que se utiliza para formar una sustancia altamente energética que se llama ATP. Entonces ya no tenemos al final glucosa, sino tenemos esta sustancia. Es tema de bioquímica analizar todos y cada uno de los pasos, las 10 reacciones, por ejemplo, que hay en la glucólisis, el conjunto de reacciones del ciclo de Krebs, los productos intermediarios, los productos de desecho, etc. Y finalmente analizar la cadena transportadora de electrones. Pero no lo vamos a hacer porque no estamos profundizando en la bioquímica, sino nada más queremos una analogía con el proceso de combustión en los automóviles. Pero como resultado final de todos estos 3 procesos, que son glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, tenemos como resultado final una producción de 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Y con ese ATP todo se mueve dentro de una célula. La energía necesaria para las miles de millones de reacciones diarias que nuestro cuerpo hace surge del ATP gracias a que previamente consumimos glucosa, fue transportada al interior celular, en el citoplasma se transformó en piruvato, entró a un conjunto de reacciones en las mitocondrias que tenemos en las células y se hizo el ciclo de Krebs. Aquí se formaron varios compuestos transportadores de electrones y esos compuestos van a transferir electrones gracias a la presencia del oxígeno a diferentes compuestos, entre ellos ácido adenosín difosfórico, para obtener ahí ácido adenosín trifosfórico o ATP, que es este de aquí. En el proceso se consume también oxígeno, por eso necesitamos respirar, por eso no podemos estar más de 4 minutos sin recibir oxígeno, porque entonces empieza a haber daño y daño cerebral, por ejemplo. Entonces es importante el oxígeno que respiramos desde que estamos en el vientre materno hasta que nacemos y cuando vivimos toda nuestra existencia, porque tiene la función de atraer esos electrones para que se pueda formar ATP. Y es importante también el dióxido de carbono, porque es un gas
que se libera y tiene que ser eliminado en su gran mayoría a través de la respiración. Otra sustancia que se produce es agua. Así que en la respiración por exhalación, cuando estamos exhalando, quiero decir, eliminamos dióxido de carbono y agua. Esto lo podemos ver cuando ponemos un espejo, un vidrio, y lo empañamos. No lo empañamos por el dióxido de carbono, sino por el agua, que como resultado de la respiración celular, es decir, producir ATP a partir de la glucosa, liberamos estas dos sustancias y salen por la misma vía de expulsión o de excreción, por la nariz. Dióxido de carbono y agua. Y que llega también a través de la nariz, oxígeno. Bueno, aquí se habla un poco de la glucólisis para el que quiera profundizar. Pueden analizar esta imagen y ahí van a ver de dónde sale la energía que usamos los seres vivos, en particular los seres humanos. Y hay muchas cosas que se le parecen a lo que ocurre con el petróleo y la gasolina que mueven a un carro. También se necesita oxígeno, obviamente. Voy a hablar un poco del ATP porque es muy interesante. Este es el ATP. Esta es una representación bidimensional y esa es una representación de bolitas. El ATP es trifosfato de adenosina. Esta parte que es una estructura cíclica doble unida con otra estructura cíclica forman una sustancia que se le llama adenosina. Es una base nitrogenada similar a las que encontramos en el ADN. Y tenemos unidas a la adenosina 3 grupos fosfato. La unión entre fósforo y fósforo es una unión que cuando se hace acumula un montón de energía. Para eso se requieren los electrones de la cadena transportadora, para que a través de interacciones electroquímicas se formen estos enlaces y también esta parte de la molécula. Entonces, compañeros, así al almacenarse mucha energía y como esta no se crea ni se destruye, solamente se transfiere o se transforma, cuando estos 3 fósforos o alguno de los 3, sobre todo el terminal, se desprende por hidrólisis, que es la acción del agua sobre la molécula de ATP. Por hidrólisis, miren lo que se libera. Se libera calor. Aquí vemos al ATP íntegro con sus 3 enlaces. Ahora en esta imagen vemos acá la adenina o adenosina. Vemos los 3 grupos fosfatos y vemos que hay una gran cantidad de energía acumulada aquí. Cuando hay agua, y por eso es importantísima la buena hidratación, cuando hay agua, esta interacción entre el agua y el ATP rompe este último enlace, y ese rompimiento provocado por el agua libera calor. Energy out, dice aquí, dice, está saliendo calor. Y se libera un grupo fosfato. Ahora nos quedó ADP. Teníamos ATP, ahora es difosfato en lugar de trifosfato. Cuando se termina de producir ATP, se distribuye dentro y fuera de la célula. Obviamente no se va a quedar ahí en la mitocondria. Tiene que viajar ese ATP a todo el cuerpo, a todo el organismo. Por eso todas las células tienen mitocondrias prácticamente. Para liberar su energía, los enlaces se rompen y al romperse liberan
calor. Este calor es el que da energía para todos los procesos bioquímicos del cuerpo, es decir, para llevar a cabo todas las reacciones químicas que nos mantienen vivos. Yo hace mucho tiempo leí un artículo de investigación donde se hacía un cálculo de cuántas reacciones por segundo ocurrían en un ser humano adulto, y el cálculo era 50,000 millones de reacciones. Imagínense la enorme cantidad de ATPs que ocupamos a diario, billones o trillones o más de ATP para poder vivir prácticamente, para respirar, para que tu cuerpo detecte amenazas patógenas, es decir, virus, bacterias y demás, y los combata, para regular todos tus procesos de pensamiento, tus emociones. Todos los órganos internos tienen que tener una regulación, tienen que estar autocontrolados, tienen que estar en los niveles óptimos de funcionamiento, y son miles o decenas de miles de sustancias diferentes que controlan todo eso. Tienes que producir proteína, tienes que eliminar desechos, tienes que transportar sustancias, tienen que absorberse en cierta cantidad, otras van a ser rechazadas. En fin, son miles de procesos que cada segundo lleva tu cuerpo, y para todo se requiere energía, la cual se libera cuando se rompe esto. Por eso el fósforo es una sustancia altamente explosiva. Aquí estamos hablando prácticamente de algo similar a una explosión. Cuando esa energía se libera, lo hace de manera violenta, nada más que como es a nivel tan pequeñito, tan chiquitito, prácticamente estamos hablando de niveles atómicos, moleculares, electrónicos, entonces no se nota, pero lo puedes ver. Si tú te tocas tu frente, está calientita. ¿Y de dónde sale ese calor? Pues de estos procesos. De nada serviría alimentarnos con comida altamente energética si no va a ser transformada a ATP. Por eso un diabético, al que no le llega la glucosa al interior de sus células, sino que se queda dando vueltas en el sistema circulatorio, pues no le va a beneficiar, porque la glucosa no va a estar donde tiene que estar, que es dentro de la célula, sino va a estar dando vuelta en las arterias, en las venas, en los fluidos intersticiales, causando serios y graves problemas por no tener una insulina que funcione, por haber generado un rechazo, una alergia, o por ser insuficiente. Entonces, compañeros, compañeras y compañeros, yo creo que tienen todos los elementos necesarios para en una cuartilla hacer un buen análisis de la información, y luego estructurar muy bien una explicación donde se compare biunívocamente, es decir, uno por uno, los aspectos de una combustión en un carro y los aspectos de la respiración celular, que son similares. Obviamente, en un sistema biológico hay muchas cosas más, pero hay en sus generalidades se parecen, y es lo que queremos que hagan con este pequeño ejercicio de reflexión, de pensamiento y de redacción. Háganlo bien, por favor. Tienen prácticamente todo para hacerlo muy bien. Como conclusión, diríamos que el oxígeno entra desde la nariz y es transportado por la sangre hasta cada célula del cuerpo. Que nuestro cuerpo tiene una temperatura de ignición o temperatura permanente, un calor de activación entre 36.5 a 37 grados centígrados, y que el ATP que se obtiene de la glucosa pues es el combustible. Y ustedes pueden comparar este cuadro final, que es el triángulo de la combustión visto desde el punto de enfoque, con el enfoque de la respiración celular, y compararlo con lo que pasa en un automóvil. Allá también se ocupa oxígeno que ingresa por un mecanismo, acá es diferente, es el mismo oxígeno pero entra por otro mecanismo obviamente más complejo porque es un ser vivo,
Allá hay un calor desprendido de la bujía. Aquí nuestro cuerpo ya tiene una temperatura precisamente por ese proceso de liberación de energía del ATP. Y el mismo ATP pues es el combustible refinado que se obtiene de la glucosa, así como la gasolina es el combustible refinado que se obtiene del petróleo. Prácticamente su tarea está hecha. Que pasen muy buena noche.